de Israel, o lo que le llamamos la restauración, no es tanto la fundación, sino su restauración, que es la segunda fase de la higuera, que en su momento también es otro tema. Y una de las cosas que tiene mucha trascendencia son las señales. Las señales tienen diferentes vertientes. Cada una de las vertientes tiene una razón de ser. Por ejemplo, ustedes ven, dice señales que alerta 2018 en la luna. La razón por la que estamos enfocando en las señales de la luna es que la luna es el astro que fija las fechas para las festividades judías. Por lo tanto, incluso el calendario judío es lunisolar, a diferencia del calendario que es el calendario gentil, el calendario romano que es solar. También ese tiene otro tema, cuando escuche que tenemos un mensaje sobre las señales en el sol, es porque hay una razón para el pueblo gentil. De hecho, ahí tenemos, por ejemplo, el eclipse solar estadounidense, fue uno de los temas que en su momento, antes de que fuera, lo presentamos. Y estamos presentando esto precisamente porque es uno de los temas muy interesantes que ya está a punto de pasar esta señal, pero que tiene mucho que ver con la nación de Israel. Hay muchos de los pasajes que hablan acerca de las señales en la luna. Y por ejemplo, Mateo 24, 29 al 30 menciona un tipo de señales en la luna, porque ahí dice el Señor, y del sol, de los dos. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Este texto es un texto que se aplica a las señales previas a la Epifanía. La Epifanía es la manifestación gloriosa, la segunda venida de Cristo en gloria. Pero cuando tú lees Lucas capítulo 21, versículo 25, te das cuenta que no son las mismas señales que está mencionando. Porque está hablando, dice, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y luego dice, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del cambio del pan y de las olas, que son señales previas a la angustia de Jacob, que son señales previas al arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, no son las mismas señales. Aunque se presentan en el sol y en la luna, no son para el mismo tiempo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos. El apóstol Pedro habla de este mismo texto, pero hace una diferencia aquí en el último pasaje, porque él dice, antes que venga el día grande de Jehová. Pero aquí se habla del día grande y espantoso de Jehová, que es otro tema, no es lo mismo. Por eso menciono a Joel 2:31, porque dice, el sol se convertirá en tinieblas. Esto habla de un eclipse solar. Y me llama mucho la atención el eclipse estadounidense que 2017 y 7 años después, en 2024, vuelve a pasar, pero pasa siempre sobre los Estados Unidos, pero formando una X. Eso es algo súper interesante. Pero el de la luna de sangre, la luna es el astro que fecha las fiestas judías, y cuando se habla de la luna en sangre es un tema muy interesante, que es incluso un término astronómico que se está usando, que la NASA lo usa y que otros astrónomos usan, el tema de la luna de sangre, y vamos a explicar por qué. Dice, antes, note bien la expresión, antes que venga el día grande y espantoso del Señor, que es la gran tribulación, según le llama Amós 5:18, a ese periodo de tiempo de ira, de gran tribulación, se le llama el día espantoso, día grande del Señor. Llama la atención esto, porque quiere decir que tenía que suceder antes del arrebatamiento, incluso antes que comience la gran tribulación. Es súper interesante, ¿no? De hecho, en 2:20 dice, el sol se convertirá en tinieblas, eclipse solar, y la luna en sangre, eclipse lunar, antes que llegue el día grande del Señor. Bueno, comenzamos con este cuadro. Hay dos parábolas en Mateo. Una es una parábola descriptiva. Decimos descriptiva
y a la vez representativa. ¿Por qué representativa? Porque el Señor está hablando de una parábola que sucede en la maldición de la higuera. Esa es una parábola representativa. ¿Por qué? Porque el Señor, en vez de maldecir a un representante legal del pueblo judío que lo rechazó, o al mismo pueblo, maldice a la higuera y al final representa al pueblo judío. Y se secó, que fue la maldición del año 70. Entonces la higuera se secó. Es impresionante cómo se cumplió en esa propia generación. No pasó esa generación y se cumplió en los contemporáneos de Cristo. Se secó la higuera en el año 70 con la invasión de Tito Vespasiano, y posteriormente la invasión que iba a surgir más adelante, verá, en el 120. Bueno, miren, después de 2000 años, este es un milagro esto es increíble, hermano. De verdad que sí, es algo increíble en la vida real y es algo increíble en la vida también espiritual, porque no es posible que un árbol que se haya secado desde la raíz completamente, solamente un milagro puede hacer que reverdezca. Es un milagro tremendo, Mira, viene Mateo 24, se habla de otra higuera, pero ya no de la generación del Señor Jesucristo, sino que dice, de la higuera aprender la parábola, pero es una higuera diferente. Esta es una higuera que se seca, pero aquí se habla de una higuera que reverdece. O sea, es la misma higuera, pero que ahora vuelve a tener vida. De la higuera aprender la parábola. Esto está hablando de algo que iba a pasar a la generación que iba a ser testigo de la venida del Señor Jesucristo y que no iba a pasar a esa generación. Y esto sucede desde 1900, el 14 de mayo de 1948. Reverdece esta higuera de la nada, cuando todos pensaban que era imposible, reverdece y aparece el pasaje de Isaías 66 que dice, nacerá una nación en un día. Pues dice, el pueblo nació en un día. Es impresionante esa profecía. Bueno, y eso nos llama la atención. Sabemos que los números en la Biblia, aunque no podemos ir a los extremos, pero los números en la Biblia sí tienen mucho significado. Por ejemplo, el número 7. La Biblia habla de 7 días a la semana, 7 fiestas hebreas, 7 espíritus de Dios, incluso la tribulación, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 7 años cumple un periodo que se le conoce una shemitah. Una shemitah son 7 años, son lapsos de periodos de tiempo. Esto llama mucho la atención. Son patrones de tiempo. Y podemos estudiar las shemitahs de los patrones de cada 7 años, qué es lo que sucede cada 7 años. Y podemos hablar desde 1948 las shemitahs, qué ha pasado cuando se cumple un ciclo de 7 años. El último ciclo de 7 años se cumple 2017-2018, que es un ciclo de 7 años. Ahí se cumple un ciclo acá. Y algo grande está pasando. Cada que se cumplen 7 años, algo sucede tremendo y lo que se puede demostrar históricamente. Algunos lo ven como una casualidad, pero cada 7 años se cumplen periodos. Eso se llama shemitah, 7 años. Shemitah, que literalmente significa frenar, parar. Como que al cumplirse ese ciclo se frena y comienza otro periodo. Es interesante porque pues en Deuteronomio se nos menciona ese tema de la shemitah. Vamos. Ahora, el número 70. Ya vimos el número 7, ahora el número 70. El número 70, ustedes lo pueden ver aquí, que representa plenitud y representa totalidad. Ahora, también es importante ver cómo en la Biblia se menciona el número 70. Por ejemplo, el 70 veces 7 será vengado en la mente. Me llama la atención de la mente. Tenemos una conferencia que casi nos dura 2 horas sobre la generación de Enoc. Y la generación de Enoc es el séptimo de este Adán. Y Lamec es el séptimo, pero en la generación de la descendencia de Caín. O sea que fueron contemporáneos. Así que hubo un papel muy interesante el número 70. Incluso en ese capítulo aparece la mención número 70 del nombre de Dios en ese capítulo. Es
fiesta del tabernáculo ofrecen 70 sacrificios. La razón por qué lo hacen es porque cada sacrificio es para una de las naciones del mundo. Es interesante, es algo tremendo. 70 miembros de la familia Jacob son mencionados en Génesis, 70 ancianos de Israel, 70 años del exilio, que fueron lo que duró el pueblo en Babilonia, 70 semanas proféticas están determinadas para tu pueblo, que por cierto, está ya a punto de cumplirse la última de la semana, ¿verdad? 70 discípulos son enviados a pecar el perdón, e incluso el perdón 70 veces 7. Miren esto, 70 años en la profecía bíblica también es importante. ¿Por qué razón? Del nacimiento de Cristo a la destrucción de Jerusalén, que fue en el año ¿qué? 70, por cierto, de la era cristiana. Pero este 14 de mayo del 2018 se cumplieron 70 años en el calendario gentil, es decir, apenas en mayo. El mes pasado, claro, eso ya lo hemos enseñado, pero desde la restauración del Estado de Israel se han cumplido 70 años. Estamos en plena vigencia de los 70 años. Veamos mucho la atención de esto. Aunque, escuchen, el 13 de mayo del 2019 termina el periodo del año 70 para Israel. O sea que nosotros estamos en pleno desarrollo del año número 70, que termina, decimos, el 13 de mayo del 2019. Porque el 14 de mayo del 2019 inicia otro periodo que es muy interesante saber. Porque vean mucha atención, estaba predicando al aire libre este tema de los 70 años y menciono ese texto. No le había puesto atención, eso hace como un año. Estaba predicando y menciono ese texto, los días de nuestra edad son 70 años, porque está hablando del tiempo contemporáneo, de los contemporáneos, de una generación. Y en los más robustos son 80, y una tolerancia de 10 años, que ese es otro periodo. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Y cuando estaba citando ese texto, cuando dije, porque pronto pasan, porque no había llegado a los 70 años, Israel no había cumplido los 70 años, y le estaba diciendo, porque pronto pasan y volamos. Y me llamó la atención, entonces voy al hebreo del término volar, y me da una cosa tremenda, porque pronto pasan y ¿qué? Y volamos. Es impresionante porque cuando estaba hablando, una hermana se paró y levantó la mano. ¿Se sabe dónde fue? Eso fue en el crucero de Cancún. Se levantó la hermana y gritó, ¡volamos! ¡El rapto de la iglesia! Gritó. Y pues la gente se emocionó en ese momento, pero yo no le presté tanta atención hasta que fui al hebreo. Y entonces el hebreo sí nos declara tremendo eso. 70, 80 y pronto pasa y volamos. Me da mucha atención sobre todo dos textos del Antiguo Testamento, que es Isaías 68 y Zacarías 9:14. Entonces, dice Isaías 68 que dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Y entonces el texto te va dando en el hebreo que se habla de un arrebatamiento, de un partir de la tierra, de un dejar de ser sobre la tierra y elevarse a las alturas. Es impresionante eso, pero no solo eso, sino que miren, Zacarías 9:14, que dice, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, porque acuérdense que está hablando de como el relámpago que sale del oriente al occidente, y tengo la razón de por qué. Y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Es interesante, entre torbellinos del austro, y cuando se habla de las nubes, porque algunos no han entendido que cuando dice que así como fue tomado en una nube, el concepto de nube es un concepto también científico, que se habla de portales, porque aquí es un portal que se abre, así vendrá en una nube, y nosotros por eso es que seremos arrebatados en las nubes, porque son portales para pasar a esa dimensión y poder viajar. Entendiendo, bueno, vamos a ver rápidamente, les voy
principio creó Dios, ¿qué cosa? Hay dos cosas, los cielos y la tierra. ¿Qué significa? Que solamente había dos cosas, cielos en mayúscula y tierra en mayúscula. ¿Por qué cielos y tierra? Acuérdense que todavía no había tercer cielo, solamente cielos y tierra. Son dos cosas que creó desde el principio. Esto significa el cielo donde está Dios ahora, que ahora le llamamos tercer cielo, pero no existía el tercer cielo. ¿Por qué no existía el tercer cielo? Porque era solo el cielo como tal. Lo que no era el cielo era llamado tierra. O sea, todo lo del resto del universo completo, entero, completamente, era la tierra, no planeta Tierra, sino tierra, que es un concepto para distinguir todo lo que no era el cielo donde habita Dios. Vamos, porque en ese cielo siempre ha habido luz, pero en la tierra era un lugar opuesto, o sea, pura agua en oscuridad. Y estamos refiriéndonos al universo que nosotros ahora conocemos como universo, donde ahora están las estrellas, pero no existían ni siquiera estrellas. Todo eso era llamado tierra. Vamos. Interesante, porque en Job 38, 12 al 13 dice: dio orden en tu tiempo a la luz de la aurora, para que la estrella de la mañana, acuérdense, para que la estrella de la mañana viera su propio lugar para apoderarse de los bordes de la tierra y sacudir de ella a los malvados. ¿A quién está haciendo referencia? Satanás. Y entonces Satanás estaba aquí y él dijo: subiré las alturas. Ahí, subiré las alturas de Dios. Y en vez de eso, lo tiraron en los bordes de la tierra. Pero ¿cuál tierra? No del planeta Tierra, sino tierra con T mayúscula. O sea, todo lo que era el universo. Vamos, porque a veces tenemos un concepto de que es tierra. Vean Isaías 14:13. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio. Pero todavía no había estrellas, no son estas estrellas, porque todavía no fueron creadas sino hasta el cuarto día. Ahora, noten bien, en lo alto, junto a la estrella, yo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese concepto del norte también es interesante. ¿Dónde está el cielo? En el norte. No está arriba, sino en el norte. Y es interesante porque por eso todas las brújulas apuntan al norte, y nosotros como planeta también, todo el planeta, todos los planetas se dirigen hacia el norte. ¿Por qué? Porque se dirigen hacia Dios, quien lo creó. O sea, está regresando a su creador. Interesante, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero ese abismo estaba en todo el concepto que era la tierra, porque no existía el planeta Tierra como la conocemos. Por ejemplo, ¿dónde está el cielo de Dios? Rápidamente, estamos en el versículo 6 y 7. Porque ni de oriente, ni de occidente, o sea, este oeste, ni del desierto del sur, viene el enaltecimiento, mas de Dios. Si no viene del este, del oeste, ni del sur, entonces, ¿de dónde viene el enaltecimiento? Del norte. Entonces, ¿dónde está Dios? En el norte. Ese es el cielo de Dios. Muy bien. Entonces, es interesante entender dónde está el trono de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Pero no existía el planeta Tierra, entonces la tierra donde fue abatido era el universo, que estaba oscuro y estaba vacío y desordenado porque no existía nada. Allí lo lanzaron, ahí quedó. O sea, lo que ahora le llaman Efesios las regiones celestes, pero era la tierra. ¿Ya? ¿Vamos captando? Sí, estamos entendiendo, ¿verdad? Y la tierra, todo este mar acuoso estaba desordenado, vacío porque no había estrellas, no había la creación de él. Es más, el planeta Tierra, vuelvo a reiterar, no existía. La tierra, es decir, solo había tinieblas informes, sin forma, y el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo opuesto, sobre todo eso. La tierra, no el planeta Tierra, era pura agua opuesta, todo era pura agua, todo el universo. ¿No les es impresionante eso? Cuando entendemos esto, de cómo es que entonces cielo y tierra, la tierra, todo el resto del universo. Notamos bien esto. Miren,
se empieza a enumerar a partir del segundo día. ¿Por qué? Porque comienza la rotación. Pero todavía en el día 1, se dice día 1, ¿por qué? Porque estamos hablando de un gran día cósmico, día y noche cósmico, del día 1. Si no había sol, recuerda que el sol hasta el cuarto día. Entonces, día 1 le llaman. Es interesante porque era todo, cielos y tierra, cielos y tierra, cielos y tierra. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios entonces? Vean, habían aguas, dijo Dios, sepárense las aguas. Acuérdense, las aguas que están arriba de la tierra, pero si todavía no había tierra, ¿de dónde se iba a separar las aguas? Ahorita vamos a ver, es interesante que entonces todo el concepto tierra es todo el universo, ¿sí? Incluso, porque Dios dijo el primer día, sea la ¿qué? La luz. Oiga, no existía la luz. Bueno, en la tierra, como en el universo, no existía la luz. Pero en los cielos nunca hay tinieblas. En el tercer cielo había o no había luz. Y no es una luz del sol, porque dice, la ciudad no tiene necesidad del sol, porque la gloria de Dios la ilumina. Entonces, sí había luz, pero era en el cielo. Pero en la tierra, en todo este concepto de la tierra, no existía luz, porque allí en las tinieblas de afuera, fue lanzado Satanás. Y desde allá de los bordes, en un pedacito de esos bordes, fue donde él dominaba, desde los bordes. Interesante, ¿verdad? Ahora, noten esto, cuando digo Dios sea la luz, lo que él está haciendo es apartando esto, apartando los bordes donde está Satanás, los bordes, para que empiece a separar la luz cósmica, no la luz del sol, sino era prácticamente esta luz del éter. No dependía de un factor como un centro, sino era una luz cósmica. En ese sentido, ustedes se dan cuenta que él está empezando a trabajar, rescatando y poniendo a un lado a Satanás, dejándole las tinieblas de afuera y poniendo su atención para poder empezar la creación del universo, adornando el universo y creando la tierra como la conocemos, en T minúscula. Tierra con T mayúscula iba a ser ahora la tierra con T minúscula. Ustedes se dan cuenta acá, tierra con T minúscula, en nuestro planeta todavía no existía cuando Dios se la luz. Pero estaba la tierra con T mayúscula. Y ahora iba a empezar este proceso. Vean, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos son con T mayúscula y C mayúscula. ¿Ya vamos? El primer día llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó la noche. Aquí está, ese es el primer día. Todavía el planeta no estaba formado. Vean. Segundo día creó los cielos, lo que nosotros llamamos la expansión, pero solo creó la expansión. ¿Qué hizo cuando creó la expansión? Lo que hizo es que fue empujando todo el acuoso. Recuerda que era pura agua y oscuridad. Y entonces despejó ya como un pergamino para que pueda poner las estrellas hasta el cuarto día, ¿verdad? Llamó Dios a la expansión cielos, y fuera de entonces quiere decir que el cielo con C minúscula se creó hasta el segundo día, porque aquí vean, ya había cielo, pero no es este cielo, porque este cielo es con C mayúscula. Y el cielo que nosotros conocemos, la expansión, fue creado hasta cuándo? Hasta el segundo día. ¿Sí nos damos cuenta? El uso del término cielo y tierra no son lo mismo. Ahora, porque te vas al tercer día y te das cuenta que al tercer día fue que creó ¿qué? La tierra con T minúscula, porque si en el primer día dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces no es esta tierra de acá no es esta del tercer día. Hasta el tercer día creó el planeta Tierra. ¿Ya vamos entendiendo? Bueno, llamó Dios a él más, no solo eso, sino que hay un tercer concepto de tierra. La tierra como planeta, y acá dice que llamó Dios a los seres tierra, es otro concepto. Tierra a diferencia del mar,
El segundo día se creó los cielos de la tierra. Los cielos de la tierra, no los cielos de los cielos, porque los cielos de los cielos ya están. Los cielos de la tierra, no los cielos de los cielos, cuales fueron creados desde el principio. Pero nos damos cuenta que por lo tanto el cielo está lleno de agua. El cielo que nosotros ahora llamamos cielo de la tierra era pura agua, acuérdense. Y el agua está sólido, líquido y gaseoso. Y así está en el espacio. Hay sólido, hay líquido y hay gaseoso. De ahí es que se rompieron las cataratas cuando cayó el diluvio. De hecho, había un grosor de agua que cubría el planeta Tierra. Por eso la gente era longeva. Vivía mucho tiempo porque los rayos del sol pegaban al agua que cubría toda la Tierra. No le daba directamente los rayos del sol a la gente, por eso eran viejos. Pero cuando vino el diluvio se rompió esas aguas, se cayó y entonces ahora empezaron a envejecer, ¿verdad? Bueno, y esto es real porque se ha descubierto agua allá en el espacio, en las tres formas, ¿verdad? Aquí lo vemos como dice el Salmo 104 con el abismo, cómo usó Dios todo esto, ¿verdad? Bueno, en aquel día que fueron rotas las cataratas de los cielos, bueno, esto no lo vamos a hablar tampoco, ¿verdad? Pero sí nos damos cuenta de cómo estaba toda la tierra, era el universo, era agua. Y esto es algo interesante porque me llama mucho la atención, ¿saben por qué? Porque el agua no solamente cubría la parte de la tierra, sino cubre también la parte para llegar al tercer cielo. Por eso es que en el cielo, en el tercer cielo, que ahora nosotros llamamos tercer cielo, dice en Apocalipsis 15:2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, etcétera, ¿verdad? Pusieron sus pies sobre el mar de vidrio. Quiere decir que allá, antes de la frontera del cielo, no pueden los hombres llegar porque está este mar de vidrio, eso bajo los pies. Entonces es interesante encontrar. Génesis también 1:9-10, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. No dicen las partes secas porque era todo una pangia, todo era unido, por eso dice descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco, ¿le llamó qué? Tierra. Ese es el tercer concepto de tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que también era buena. Pero los mares no eran de agua salada, porque el agua salada vino desde arriba. El agua salada es otro concepto que vino, porque todos estos mares tenían una función diferente, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis 22:1, después me mostró un río de agua limpia, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Quiere decir que si hay agua. ¿Se dan cuenta que si hay agua? Vamos. El tercer día aparece la tierra de la tierra, o sea, la parte seca. Por eso estamos hablando el cielo de la tierra y la tierra de la tierra. Vamos, es como para que tengamos una idea. Pero el cuarto día, que aquí yo estaba llegando hasta acá, por eso es que no me detengo mucho a explicarlo, porque si no vamos a tener que dar otra conferencia, ¿verdad? Pero el cuarto día puso las lumbreras en la expansión. Recuerden, el tercer día dejó el cielo en la expansión, pero el cuarto día no había sol. No había sol, entonces puso el cuarto día, dijo así, hayan lumbreras en la expansión que había dejado. El cuarto día fue creado el sol, el cuarto día fue creada la luna, el cuarto día fueron creadas las estrellas, sol, luna y qué, y las estrellas, hasta el cuarto día. ¿Se dan cuenta? ¿Pero para qué? ¿Y sirvan de qué? Señales. ¿Saben qué hizo Dios? Esto de verdad a mí en lo personal me llena. ¿Saben qué hizo Dios? Cuando colocó a todas las estrellas, las programó. Las programó porque cuando dice y sirvan de señales, eso es impresionante. Es más, él mismo, según Salmo 147:4, para que ustedes se den cuenta, él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les llama ¿por qué? O sea, no están de casualidad ni de nada ya, ¿eh? Todas tienen una función y están para hacer ¿qué? Señales. Él programó al propósito
Me llama mucho la atención porque sale como esposo que sale de su tálamo, comenzando con Betulá, por eso sale de su tálamo. Con Betulá comienza su recorrido. Y visita todas las 12 casas cada mes. Es impresionante y no hay nada que se esconda, porque cada paso que iba a dar el sol, cada paso que iba a dar la luna, Dios la programó para que sirva de qué? De señales. Y las estrellas también, pero ahorita voy a hablar de la señal de la luna que viene, pero es impresionante hablar de las señales del sol. Y las señales de las estrellas, eso es otro tema, Eso es otro tema. Miren, los cielos y la tierra con mayúscula, ya lo vimos, ¿verdad? Aquí está, ustedes pueden verlo. Génesis 1:1 habla de los cielos y la tierra con mayúscula, lo entendimos. Y Génesis 1:2 de la tierra, y la tierra la va describiendo los cielos de la tierra y la tierra de la tierra. ¿Ya? Esto ya está captado, ¿verdad? Bueno, ahí lo pueden ustedes ver, es como un repaso. Y entonces cuando el Señor dijo, haya expansión, porque cuando Él dijo, escuchen esto, sea la luz en el primer día, esa luz, la luz es una energía explosiva. Cuando Él dijo, sea la luz, ¡pum! Eso es lo que comenzó ahí la vida, cuando dijo, sea la luz. Pero escuchen esto, cuando Él dijo en 1:8, haya expansión, ¿qué quiere decir? Para que ese cielo pueda quedarse listo para poner las estrellas, hubo una separación. Vean ustedes, comienza a ser una explosión, y entonces empieza a haber la expansión. El universo, según los científicos, se está expandiendo y está avanzando a velocidades inimaginables que tienen relación con la fuerza de gravedad. La gravedad es cómo se relacionan los cuerpos, todos los planetas, y no solo los planetas, sino aún todas las grandes galaxias, como por ejemplo la Vía Láctea. Y esos se están expandiendo y tienen una relación, y escuchen, están avanzando. Así como ven esto, está avanzando. El universo está avanzando y se está dirigiendo hacia el norte. Y la guía para que no se pierda se llama estrella polaris. ¿Por qué la estrella polaris? Porque la estrella polaris nunca se mueve. Esa es la guía para los marineros y es la que apunta hacia el norte. La estrella polaris, que está en la Osa Menor. Es interesante, en la cola de la Osa Menor. Y hacia allá nos estamos dirigiendo. Todos estos universos y todo se está dirigiendo hacia el norte, hacia Dios, quien fue su creador. Están regresando a su creador. Es impresionante eso. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Cielos y tierra. Vamos. Miren, estamos hablando de qué, porque de pronto este hermano creo que es discípulo de Walter Mercado. No, estamos hablando de qué, porque a veces no entendemos, hermano. Una cosa es la astronomía bíblica y otra cosa es la astrología. Sí. Cuando hablamos de astronomía es el estudio científico de los astros, porque Dios puso a cada uno su nombre, su movimiento, etc. Cuando hablamos de la astrología, es la creencia de que cada individuo está predecida en las estrellas. Eso es astrología. Y eso le damos una espantosa ¿qué? X. Porque no somos astrólogos. Pero la astronomía es algo científico, es el estudio de las estrellas. Ahora, ustedes se dan cuenta, incluso los signos zodiacales. A cada uno le puso nombre de Dios. El zodiaco es una cosa. Ahora, algunos lo confunden con los horóscopos. Los horóscopos no es lo mismo que los zodiacos. Los horóscopos están basados en cuestiones místicas, en brujería, etcétera, ¿verdad? Divinación. Pero el zodiaco representa todo el camino que recorre el sol en sus 12 casas, así se le llama, ¿verdad? Se le llama sol de animal, son 12 animales, como ustedes pueden ver acá, 12 animales que son figuras en el cielo, que están formados. Interesante, no vamos a hablar de esto, pero sí le damos una espantosa a este horóscopo. Y el zodiaco es algo diferente, ¿verdad? En la Biblia aparecen dos palabras para esto. La palabra Mazalot, que está hablando de las constelaciones, y la palabra Mazarot, que son en hebreo, esa Mazarot, que son
eso es lo que habla la Biblia, ¿no? Mazalot es condenado en varios pasajes de la Biblia. La adivinación por las estrellas, que es la astrología, también es condenado. Eso lo miramos en la espantosa era. Sin embargo, ¿saben ustedes que desde los inicios Dios quien creó todas las estrellas las puso allá? Porque eran el pizarrón de Dios, la forma en que Dios le hablaba. Y puedo argumentarlo haciendo un exégesis que me llevaría 1 hora y media del Salmo 19 y también de Romanos, que he citado. Él cita ese salmo que no se le dejó sin testimonio, dice. Es interesante también. Pero dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, no detalles de tu vida, porque no vas a buscar en las estrellas de a ver de qué me va a hablar. No. Lo que cuentan es la gloria de Dios, no tu vida. No tu vida está contada ya, es la gloria de Dios, no detalles íntimos de tu vida personal. Entonces las interpretaciones astrológicas, esas desvían el sentido. Entonces vamos a ver, miren, por ejemplo, para hacerle mención, por lo menos en la Biblia, así rápidamente, sin que ahorita entremos en otros detalles, por ejemplo de Apocalipsis, pero en Job 9:9 se habla de la cosa mayor, del Orión, de las Pléyades, que ahorita no se lo voy a explicar, pero está súper hermoso todos esos mensajes. Otra invitación. Sí, es otra. Dice, Job también habla de la serpiente huidiza, que es otra constelación, del serpente, de las Pléyades, el Orión, la Osa. Amós habla de las Pléyades y el Orión, que yo tengo un tema solo exclusivamente del Orión. De hecho, creo que lo tenemos subido en la red. Hechos 28:11 se habla de los hermanos gemelos Castor y Polus. Ahí se mencionan estos dos. En Apocalipsis se habla de Betulá, que es la Virgen que aparece, así se llama Betulá, pero no la Virgen María, sino está hablando de la representación de Israel, Betulá. En Apocalipsis 12:2-3 se habla de la serpiente o escorpión. Y en Mateo, interesante, Mateo, cuando se habla de Cetus, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de Cetus. Cetus aparece en el griego, Cetus aparece. Y Cetus es una constelación, y ese es otro tema. Interesantísimo sobre el tema de Cetus. Es súper interesante. Miren qué dice. Salmo 104:19. ¿Qué dice el Salmo 104:19? Hizo la luna para los tiempos, ¿sí o no? Hizo la luna para los tiempos, y algunas traducciones dicen para los tiempos señalados. Súper interesante. El sol conoce su ocaso. Entonces hay dos menciones de dos astros allá. Dios ordenó las estrellas y le puso nombre. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado esto? El que ordena la multitud de estrellas una a una y llama a cada una por su nombre. Si Él ordena las estrellas, quiere decir que no están de casualidad, así como un desorden. Están realmente ordenadas. Es tan grande su poder, igual yo me maravillo. Tanta su fuerza que no falta ninguna de ellas donde tiene que estar. Y escuche, cuando dice desatarás tú las ligaduras del Orión, eso es una enseñanza profética, porque en tiempo del fin el Orión va a ser desatado. O sea, el Orión que ustedes pueden ver, el cinturón de Orión son las 3 estrellitas que se ven. Bueno, esas a su tiempo van a perder, ya no van a estar alineadas. Y eso solamente Dios lo puede hacer. En su momento lo va a hacer, porque es una cuestión profética. Es interesante. Cuando Dios los creó, puso en el firmamento del cielo el sol, las estrellas que sirvan de señales y estaciones. La palabra señales en el hebreo es otón, plural ot, de la raíz venir. Por tanto, es una señal de algo o algo que está por venir. Ese es lo que expresa. Algo que está por venir. Jeremías 10:2 de Jehová dice: no temas delante de las señales del cielo, aunque las naciones le teman y no saben interpretarla, pero tú no le temas. El término de estaciones, sirvan para estaciones, denota los siglos del tiempo. Es el tiempo establecido del verbo asignar o establecer o nombrar.
el tiempo que Dios le había dicho. Es el mismo concepto de tiempo para el que puso a la luna y al sol. Por tanto, Génesis 1:14 es: ellos, el sol, la luna y las estrellas, serán por señales de lo por venir y para los siglos, es decir, para los tiempos señalados. Interesante esto. Salmo 147:4 encuentra el número de las estrellas y a todos le llaman por su nombre. Imagínate cómo Dios habló a Adán. Si el cielo era una gran pizarra y Adán no tenía Biblia, porque los cielos también cuentan la gloria de Dios, no solamente la Biblia, la palabra escrita también, pero todavía no había sido revelada. Entonces, Génesis 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Saben qué quiere decir el hebreo acabado? Fueron acomodados. Quiere decir que acomodó todo, ¿eh? Por eso les digo, al momento en el que tiene que dar el eclipse es porque Dios programó la fecha. Hazme así cuando inicie. Buenos días, amigos y hermanos que nos están visitando de diferentes partes del mundo. Esta es la segunda parte, la continuación del tema Señales de Alerta 2018 en la Luna. El día de ayer comenzamos con la primera parte. Tuvimos unos problemas más que nada de tecnología, pero pues vamos a darle seguimiento para que usted alcance a ver el final de este tema tan importante. Así que Señales de Alerta 2018 en la Luna, y pues vamos a desarrollar esta temática basado en, miren que dice Lucas 1:67 al 70, como para ir dando una breve recapitulación de lo que se comenzó en la primera parte. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que han estado desde el principio del mundo. O sea, los santos profetas han estado siempre, no a partir de la revelación de la ley con Moisés, incluso antes de que haya sido dada la ley, porque allá dice de boca de los santos profetas que han estado desde el principio del mundo. Lucas 1:67 al 70. Y bueno, vamos a estar interactuando, y si ustedes tienen alguna pregunta, de todas maneras vamos a estar llevando efecto. Miren, Hechos 3:20 al 21 dice de esta manera: Él enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Interesante, porque dice que fue antes anunciado, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló. La restauración de todas las cosas que fueron habladas desde el principio del mundo hasta entonces, estaban escritas en los cielos, como hemos visto, antes de que estuviera la revelación especial en la Biblia, en la ley. Ya estaban su palabra escrita en los cielos. Y esto es interesante porque cada noche manifestaba, Dios hablaba, es decir, la profecía, y manifestaba ese conocimiento día tras día, noche tras noche, en la herencia de toda la tierra, y sus palabras llegó hasta los confines del mundo. Miren, antes del Génesis 1:1 no existía la creación física, ni la tierra, ni el sistema solar, ni galaxia, pero Tito 1:2 le llama a este periodo la esperanza que fue prometida antes del principio de los tiempos, es decir, en lo que se llama la eternidad. Luego, por medio del mandato divino, Dios creó el universo con un diseño inteligente, un propósito, y también como una gran pizarra que tiene rumbo, que tiene dirección, que las estrellas no están simplemente ubicadas al azar, sino que hay un objetivo y hay un propósito en ese sentido. Miren, de Adán a Moisés, durante el periodo de 2500 años, no hubo revelación escrita, hasta llegar Moisés 1500 años antes de Cristo. Entonces encontramos desde la creación hasta la entrega de la ley 2500 años de Adán a Moisés. La pregunta es: 2500 años sin que haya una revelación escrita especial, ¿Dios dejó sin palabra al ser humano? La revelación general no escrita en los cielos, el Salmo 19 que así lo expresa, demuestra de que no. Incluso Romanos 1:19 declara que lo que puede ser conocido de Dios les es manifiesto de Dios, y se los mostró a ellos por las cosas hechas que se ven claramente, las cosas invisibles de Él.
son vistas desde la creación del mundo, siendo entendido su eterno poder y deidad, mirando las cosas que fueron creadas. ¿Cómo se sabe de Dios? ¿Cómo fueron entendidas las cosas invisibles de Él? Sus planes, sus propósitos, sus consejos fueron conocidos desde el principio de la creación del mundo, como vimos. Romanos 10:18 dice, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Qué interesante es esto, que Pablo está diciendo que aquellos que no han escuchado la ley, no escucharon en ninguna forma la palabra de Dios, pero él dice que sí. Después de haber señalado en el versículo 17 que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, él pregunta para aquellos, yo digo, ¿no oyeron? Y él responde, sí oyeron. Es decir, antes de que Moisés dé la ley, sí oyeron. ¿Y cómo han oído? Su respuesta fue, su sonido fue por toda la tierra y sus palabras. Es decir, su enseñanza, su mensaje, su instrucción fue hasta los confines del mundo. ¿Qué palabras, qué instrucción, qué mensaje, qué enseñanza? Solo hay una respuesta. ¿Y dónde? En los cielos. Interesante porque él está citando el Salmo 19. Pablo está citando en Romanos 10, 17 al 18, Salmo 19, cuando dice, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habitó sus palabras. ¿A qué está haciendo referencia cuando tú vas al contexto del Salmo 19? A la creación de los cielos que cuentan la gloria de Dios. De hecho, el Salmo 54 al 6 dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Los cielos declararán su justicia. Interesante, ¿cómo los cielos van a declarar su justicia? Ahora, también el Salmo 97, 6 dice, los cielos anunciaron su justicia, todos los pueblos vieron su gloria. ¿Cómo vieron todos los pueblos su gloria? ¿Y cómo se los anunció el cielo? Bueno, pues a través de la revelación general en la creación. Entonces, interesante esta temática. Miren, Adán fue el primero que escuchó esta maravillosa promesa en los cielos, el mensaje de Dios en los cielos, que era prácticamente, por así decir, el pizarrón de Dios. La repitió y se lo transmitió a su descendencia, y eso lo podemos ver en los sacrificios que ellos hacían. ¿Cómo es que Dios le habló a Adán? Interesante, porque en Génesis 2:1, noten bien que dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El término acabados en hebreo quiere decir que fueron acomodados. Por lo tanto, cada una de las estrellas que iban a formar constelaciones con un mensaje claramente escrito, precisamente pedagógicamente por Dios para el hombre, fueron enseñados por Dios a Adán. Interesante. Enoc, como sabemos, profetizó la venida del Señor, y aquí vino el Señor con 10,000 de sus santos para ejercer juicio sobre todos. Judas 14. ¿Cómo podrían estos santos profetas desde el principio del mundo haber registrado sus profecías mejor o más eficaz o más verazmente que a través de esas imágenes proféticas que están mencionadas en los cielos? Incluso Dios le enseñó a Job. Algunos piensan que Job es un personaje antediluviano. Es un poco complicado ubicar a Job porque todavía no hay ley, no hay templo, no hay nada del pueblo de Israel. Y él conocía mucho sobre el tema de las estrellas, porque él lo dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? O si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es interesante que Job habla muchísimo del Orión y otros temas que hemos visto ya en los pasajes bíblicos. Miren, ya Abraham, estamos hablando de antes de la ley, Abraham encontramos en Génesis 15, del 5 al 6, y los sacó fuera y le dijo, mira detenidamente los cielos. Romanos 1:17 también menciona esto, pero en Génesis 26:5 dice, mira detenidamente los cielos. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? O sea, le está dando un mensaje en los cielos. Cuenta las estrellas. Si las puedes contar, dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Dios le dio el mensaje por medio de los cielos. Y creyó. Eso es interesante porque quiere decir que sí es un mensaje que puede ser recibido y puede provocar a fe. Interesante porque en Génesis 11:31 dice, y tomó tarea Abraham a su hijo, a Lot su nieto, su hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham.
y a causa de una luminaria de los caldeos, dice una traducción. ¿Por qué dice a causa? Porque algunos no traducen a causa, sino dice, y salió de Ur de los caldeos, pero no traducen el término, que aquí aparece el término hebreo, para causa. Meur en realidad es una luminaria, por lo tanto aquí él mira una luminaria, hubo una confusión, una luminaria tan importante, y él prestó atención a esa luminaria, que le llaman la luminaria de los caldeos, traduce esta Biblia, que es una correcta traducción en Génesis 11:31. Entonces, esa luminaria, que algunos entienden que se trata de la confusión que apareció, que los científicos ahora le llaman la estrella de Belén, que aparece cada 2000 años, y que 2000 años atrás de Adán, en el día de la creación de Adán, en el tiempo de la creación de Adán, apareció también esa confusión que le llaman la estrella de David, y que ahora también nace, sale cuando aparece Jesucristo, y el 2015 ha tenido varias apariciones también esta estrella a partir de 2015, y eso va a aparecer de nuevo en 2000 años más. Es interesante esa temática que aparece. Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra pongo hoy por testigo contra vosotros, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Cielos y la tierra se han convertido en poderosos testigos. Isaías 13:9-10 nos muestra todos los cambios que iban a haber en el aspecto astronómico, que se iban a reflejar como señales de tipo astronómica. Y de hecho, una de las señales astronómicas que hemos visto, que es la señal que aparece precisamente en los Estados Unidos, que hemos ya analizado 2017 y 2024 para formar la letra Tau. Es interesante porque aparece como una señal. Pon Ezequiel 9:4, pasa, le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una Tau en la frente, una señal. La palabra señal ahí es Tau, y en el palio hebreo Tau es una cruz. Interesante porque es una cruz que se va a formar 2017-2024 con estos dos eclipses que son estadounidenses. Muy bien, miren, desde el tiempo del Señor Jesucristo, sus contemporáneos, cuando a ellos, los fariseos, luego lo iban a hacer los saduceos también, le iban a exigir señal. Es interesante porque cuando ellos le iban a exigir señal, precisamente habla de una señal del cielo, así lo entiende Josefo incluso. Y estos fariseos y saduceos estaban pidiéndole señal del cielo. Cuando se habla de señal del cielo, está hablando de algo totalmente que venga de arriba, puede ser en un eclipse o puede ser, y el Señor les negó, aunque ellos tuvieron las señales. Acuérdense que tuvieron del nacimiento de Cristo la señal de la estrella de Belén, que así le conocen, y también en la muerte de Cristo también hubo la señal de lunas de sangre en la muerte de Cristo. Recuerden que al mediodía se oscureció, hubo un eclipse también total, y ellos estaban exigiendo señal, pero le dijeron, no le voy a dar señal a ustedes, porque esta señal para ustedes es la del profeta Jonás, en el primer aspecto de la señal del profeta Jonás. Pero para la generación final, que somos nosotros, esta generación no ha demandado señal, pero Dios les ha dado señal como testigo de su incredulidad. Es muy interesante porque aquí la palabra, una señal del cielo, es semeion ecto ouranon, que quiere decir la señal desde arriba, como una detención del... Crisóstomo lo entendía así, como detención del sol, frenado de la luna, un retumbar del cielo, algo así. Esta generación, sin embargo, aunque no ha pedido señal, Dios les ha enviado señales cósmicas. Y hoy estamos hablando de las señales, ya no de la luna, no del sol, sino específicamente, no de las estrellas, no del sol, sino específicamente de la luna, porque es un astro que tiene que ver con la nación de Israel. Hemos sido testigos de varias señales. Por ejemplo, la del 21 de agosto, el eclipse solar, la del 23 de septiembre, la gran señal de Apocalipsis 17, que pronto va a tener su cumplimiento, porque cuando se habla de señal, quiere decir que es un aviso de que pronto se va a cumplir esas porciones. La del 8 de abril 2024, que todavía no ha sucedido, que va a formar la letra Tau, que también es estadounidense. Bueno, la estrella de Belén del 2015, el 29 de junio de 2015, aparece. Entonces, esta generación ha sido testigo de tantas señales. Aunque no ha pedido señal, Dios se los ha puesto para que no queden sin testimonio. Ya que no creen a la Biblia, les agarra también las estrellas. Y recuerden que esas las activó. Activó las estrellas, activó el sol y activó la luna. Los eclipses que se están dando los activó para que justamente en este tiempo, en los tiempos señalados,
puedan darse. Me llama mucho la atención, aquí esta es la señal de la del 23 de septiembre que vimos con calma, pero ahora lo que estamos hablando, que quiero presentarles es esta, se llama el eclipse del 31 de julio 2018, que aquí usted puede ver que es súper interesante en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque es un eclipse que, como ustedes pueden ver, bueno, ya saben ustedes que es un eclipse, ¿verdad? Aquí está el sol, la tierra, y cuando el sol ya no puede dar a la luna porque se interpone en la tierra, se llama eclipse lunar. Pasan tres fases: primeramente una penumbra donde va entrando parcialmente, y luego cuando totalmente entra en la umbra, aquí la luna, y posteriormente vuelve a salir la otra penumbra. Esta umbra es histórica en este eclipse porque va a ser el eclipse que de más duración. Es muy interesante. Miren, hay eclipses de julio 2018. Podemos ver un eclipse solar que precisamente en julio también va a ser el día 7. Ahí podemos verlo. Pero el eclipse lunar que tenemos acá va a ser un eclipse que va a ser fuerte. También hay otras actividades de meteoros. Tenemos allá Australidas, Aquaridas, Sur, Capricornidas. Pues son otros fenómenos también que van a haber. Conjunciones de la luna, que incluso se va a dar uno de los fenómenos en el que ese mismo día del eclipse Marte va a estar opuesto en la dirección al Sol, y es un punto muy interesante al respecto. Bueno, este personaje, Mark Biltz, es un pastor que nos habla de los 3 eclipses lunares. Él propone el eclipse del día 31 de enero de 2018, el cual vimos que pasó en Tu B'Shvat, que es el año nuevo de los árboles, interesante, y el 27 de julio de 2018 que viene, y el 21 de enero de 2019. Note bien que es interesante porque acá hay 3 fechas que van apareciendo. En medio de ellos el eclipse del 27 de julio de 2018. La del 31 y la del 21 de enero es interesante porque coincide con el Tu B'Shvat. El día 31 de enero, acuérdense que se celebró el Tu B'Shvat, pero también el 21 de enero se celebra el Tu B'Shvat, y que coincide con este mes de Shevat, el mes de Shevat. Esto llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta, está anunciando aquí algo súper interesante, y hay un pasaje de la Biblia, que habla de un eclipse en Shevat y de algo que va a pasar en el mes de Shevat, y me gustaría que lo leamos. Por ejemplo, las 2 lunas del 31, luna de sangre que sucederán en el mes de Shevat, justamente en el Tu B'Shvat, que es la celebración del año nuevo de los árboles. Eso es en el calendario judío. Recuerden que esto es interesante porque, por ejemplo, el 31 de enero del 2018 ya lo estudiamos cuando hablamos de esa primer luna, la luna azul, y sucedió en Tu B'Shvat, el año nuevo de los árboles. El 21 de enero de 2019 también va a pasar en el mes de Shevat, en el Tu B'Shvat, es decir, en el mismo año nuevo de los árboles. Esto llama muchísimo la atención. ¿Por qué razón? Miren que dice Zacarías 1, 7 al 8. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Shevat, note bien, el mes de Shevat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y aquí el varón que cabalga sobre caballo alazán. Note bien, interesante que acá se nos menciona el caballo alazán. ¿Por qué se menciona el caballo alazán? ¿Qué quiere decir? Caballo rojo. Es interesante, ¿eh? El cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Es decir, ya estaban listos también para hacer su entrada. O sea, ya el escenario estaba preparado, y estamos hablando de la reconstrucción o días previos, en la profecía de Zacarías, días previos a la reconstrucción del segundo templo. O sea, está relacionado con la reconstrucción del segundo templo, y tiene que ver con el mes de Shevat. Esto llama muchísimo la atención, porque como que está mostrando un patrón bíblico, el mismo contexto. Porque si ustedes se dan cuenta, lean el mismo contexto, Zacarías 1, el versículo 12. Vamos a leerlo porque muestra un patrón que se está siguiendo. Respondiendo el ángel de Jehová dijo:
oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Vuelve a surgir el tema de los 70 años. Acuérdense, aquí está el profeta, está diciendo, ¿hasta cuándo no te habrás airado con Jerusalén y las ciudades de Judá? Porque hay un propósito para lo que es la higuera como tal, en el segundo, previo a la reconstrucción del segundo templo. Y ahora, si este es el patrón de los 70 años que aquí muestra, por espacio de 70 años, dice, estamos en Zacarías 1:12, entonces se muestra que el patrón bíblico que se cumplió en la destrucción y reconstrucción del segundo templo, es posible que se esté repitiendo ese patrón de los 70 años tras el regreso del pueblo de Israel, y que ahora vemos los preparativos para la reconstrucción del tercer templo a 70 años. Entonces esto llama muchísimo la atención. Acuérdense que 70 años nos está hablando también, porque son los patrones con el que Dios trabaja. Habla de 70 naciones que conforman prácticamente todo lo que es el mundo. Simbólicamente las 70 naciones representan el mundo. ¿Por qué razón? Porque lo vemos en Génesis 9:19, que representan a los pobladores de todas las naciones que ahora existen. Ahora, por eso es la razón que se sacrificaban 70 bueyes en la fiesta de Sukkot. ¿Por qué razón? En la fiesta de los tabernáculos se hacía esto, porque se ofrecía un sacrificio por cada una de las naciones que formaban el mundo gentil. Pero además, eso está en Levítico 23 y Deuteronomio 16, pero además, 70 años antes de la reconstrucción del segundo templo, se está dando este pasaje que leímos de un caballo alazán o rojo. Y es interesante porque esto nos va a llevar a otras cosas. El mismo Apocalipsis, acuérdense, que el segundo sello, la apertura del segundo sello, nos habla precisamente del caballo rojo. Apocalipsis 6:1-4. Y cuando vi el cordero que abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven y mira, y miré aquí un caballo blanco. El primero que sale aquí es el caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo, y para vencer, y es el anticristo. Pero, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo. Es el alazán y el bermejo, es rojo. Entonces encontramos que en el segundo sello aparece también un caballo rojo. Es interesante porque dice, al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y esto es lo que se ha venido anunciando desde las lunas de sangre, porque lo que representa una luna de sangre es precisamente derramamiento de sangre, es precisamente guerra, es precisamente actividad bélica. Miren, eclipse lunar del 27 de julio del 2018. Entonces, este eclipse que estamos presenciando es súper interesante por esta razón. Por la razón de que será una luna de sangre y se volverá roja al reflejar los rayos del sol. Acuérdense que también que antes que venga el día grande y temible de Jehová, iba a aparecer este eclipse de sangre. En Medio Oriente solamente se va a dar en segundo lugar. Es decir, en Medio Oriente son los que van a presenciar, comenzando de Medio Oriente, y va a ser el más largo de la historia, que durará 1:43. Por lo tanto, es tan importante que Dios está hablando, deténganse y miren en dónde estoy poniendo mis ojos, en dónde estoy reflejando mi dedo, porque es como el dedo de Dios que está pasando, va a pasar en Medio Oriente, que por cierto, representa a las naciones que están a punto de estallar en guerra, que ya en algunos casos ya está candente, es una olla de presión estallando ya. Y es interesante porque después se dirige al Asia, que se dirige precisamente a todas las naciones que están implicadas en las guerras que vienen en el segundo sello del caballo rojo. Por eso es interesante este eclipse. Nos están diciendo algo interesante. Cuando tú lo cotejas con la Biblia, te das cuenta que aquí estamos delante de una señal tan grande que solamente un ciego no quisiera ver eso. La luna llena, que posteriormente viene. Entonces son
estas 5 características que tiene el eclipse de este 27 de julio 2018, pero nos llama mucha atención porque el mismo 27 de julio se va a producir oposición de Marte, es decir, el planeta rojo y el Sol estarán en 2 puntos del cielo diametralmente opuestos en relación con la Tierra, por lo que se producirá el máximo acercamiento de los planetas vecinos. O sea, como que hay una expectativa de qué va a pasar sobre la Tierra, en especial Medio Oriente y Asia. ¿Qué está pasando? Entonces, mira, todo apunta a la apertura del segundo sello de Apocalipsis 6. Recuerden que el primer sello, el jinete y caballo blanco, es el anticristo sistema y el anticristo líder, que va a ser presentado, pero que no va a agradar a muchos, y se desata el segundo sello, y con ese segundo sello, el caballo rojo, Bermejo o Alazán, ese caballo desata guerras, aunque no batallas, porque es interesante saber que no son batallas, sino es guerra. Guerras, y estas guerras es una pluralidad para guerras, por lo tanto, y aquí es donde introduzco parte de lo que presento yo en un mensaje que se llama 8 tesis sobre la inminente reducción de la población mundial, que es un tema que todavía en su momento lo voy a presentar. Ya está armado, está completado, pero no he tenido el tiempo para hacer la presentación, y a lo mejor lo haga en varias presentaciones. Pero si usted se da cuenta, Apocalipsis presenta 8 fases de cómo el mundo va a ir reduciendo, porque hay un complot a nivel internacional para la reducción de la población mundial, y el primer paso para la reducción es el segundo sello. Cuando se abre el segundo sello, la aparición del caballo bermejo rojo, se quita la paz de la tierra, guerra, Apocalipsis 6:4, guerras que por lo menos, miren, incluyen, por lo menos en esas guerras, va a incluir varias de las guerras que ahorita a continuación voy a mencionar. Por eso es importante este eclipse que vamos a estar analizando. Eso nos lleva a 1 Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermano, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y paz y seguridad ya es un término político que se está diciendo, y aquí es interesante porque dice cuando digan, no porque se va a concretar la paz y seguridad, no, cuando digan, ya lo están diciendo. Y esto es interesante porque les va a sorprender esto de sopetazo, todos esos golpes que vienen. Cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vienen los golpes de destrucción repentina. Bueno, ahí está el hermano Miguel que nos está saludando. Dios lo bendiga, Pastor Miguel. Le mando también un abrazo. Rápidamente, ahorita continúo. Dios te bendiga, Pastor. Aquí estamos compartiendo esta enseñanza con todo el pueblo. Y bueno, si hay algún mensaje más que no he podido ver aquí, tenemos al presbítero Yazar Ramírez. Amigo, te estoy llamando, cambiaste el número. Hoy me comunico en un momento, Pastor, con usted. Y bueno, tenemos por allá muchísimos hermanos que ya están presentes. Denme oportunidad y ahorita continúo, porque este es un tema muy interesante que vamos a estar hablando. Apocalipsis 6. Vamos, el segundo sello. Por ahí comenzamos, porque ¿qué anuncia esta luna? Anuncia la llegada pronta del segundo sello. Interesante, Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo, bermejo rojo, y el que lo montaba fue dado poder de quitar la paz de la tierra. O sea, aunque en este momento no hay una paz total, pero por lo menos puedes estar un poquito, pero esto se va a agravar a una totalidad que va a explotar. Y que se maten unos a otros. O sea, que esto, aquí no va a haber aliados, sino es completamente unos contra otros, todos contra todos. Y se le dio una gran espada. Me llama mucho la atención aquí el término gran espada, porque no es solo una espada. Y si dice gran espada, entonces está hablando de un artefacto que es enorme, que es grande y que es capaz, como la expresión de Lamec, porque aquí es interesante cuando hablas de la tecnología en el tiempo de Lamec, que dice que con su espada que hizo. Entonces quiere decir que era una tecnología grande para matar mucha gente que en el tiempo del antediluviano. Pero esto, que es una gran espada, entonces es una espada que es capaz de matar miles de personas. Por lo tanto, esta espada tiene que ser usada en el segundo sello.
Y por lo tanto, si representa un gran artefacto en la tecnología, es muy probable que sea un misil. ¿Y de dónde puede venir? Miren, por lo menos encuentro 4 guerras aquí. Primero, la confabulación del Salmo 83. La confabulación del Salmo 83 es una de las guerras que se van a dar aquí. El ataque de Corea, Deuteronomio 32:22. La destrucción de Siria, que ahora sí, porque recuerden que Siria todavía no puede ser destruida, porque Siria se va a unir en el Salmo 83, quiere decir que en la guerra que viene, cuando se desata el segundo sello, todavía Siria está presente en esa confabulación. Pero cuando viene la destrucción de Siria es después del ataque de Corea y antes de la guerra, no de la batalla de Gog y Magog, porque la batalla de Gog y Magog sucede al final del milenio. Esta es la guerra de Gog. Una cosa es la batalla y otra cosa es la guerra. En esta guerra, que es parte de las guerras que se desarrollan en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, está la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 37 y 38. Es interesante, porque cuando tú ves todas las fichas puestas ya en base, te das cuenta en dónde nos encontramos. Estamos ante un personaje que está haciendo los preparativos para la construcción del tercer templo. Y la aparición, por lo tanto, es el 45 presidente de los Estados Unidos. Es interesante, la preparación, por lo tanto, de un anticristo. Pero encontramos a otros personajes al frente, como son el déspota Kim Jong, de la República de Corea del Norte, y Vladimir Putin. Pero es interesante cuando vemos el tema de Trump, porque Trump prácticamente es un personaje que está influyendo muchísimo en decisiones de Medio Oriente y que esto no va a gustar a muchos, sino que va a explotar cuando él enfoque y enfatice y promueva el surgimiento de este personaje mundial. Entonces va a ser un boom porque no les va a gustar a todos y ese es el primer sello, pero eso va a desembocar al segundo sello y el destape del segundo sello, que implica primeramente la guerra de la confabulación, la del Salmo 83, que aquí pongo a las naciones con su cantidad de gente en cada una y cuánta cantidad de gente de ellos posiblemente va a ser muerta en la guerra de la confabulación, que es la del Salmo 83, que usted lo puede ver. Salmo 83: contra tu pueblo han consultado astuto y secretamente. Esto está hablando de las reuniones de las Naciones Unidas y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación. Es en específico esta parte, y no haya más memoria del nombre de Israel, sino que quede como Palestina por completo. Entonces es interesante porque se confabulan de corazón contra ti, han hecho alianza. Por eso se llama la guerra de la confabulación. Y aquí aparecen todas las naciones que se van a confabular, desde los edomitas, los ismaelitas, que son los árabes, Moab y agarenos, Gebal, Amón, Amalek, filisteos, habitantes de Tiro, que es interesante todo lo que es la parte de Siria, incluso Damasco, se han juntado contra ellos, sirvan de brazo los hijos de Lot. Que aquí es interesante porque aparece el asirio, que en este caso también representa toda la parte de Siria. Entonces, por eso le decía que Siria todavía no puede ser destruido, porque necesita la guerra de la confabulación del Salmo 83. Ahora, posterior, también tenemos otra batalla interesante, pero antes de esta batalla, es muy probable que este personaje surja en acción. Y algunos entienden que en Deuteronomio 32:22, cuando dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y todo lo que aparece en ese pasaje, parece ser que habla de un ataque de tipo nuclear con misiles, porque viene desde arriba, pero allá dice desde el Seol. Ahora es interesante porque algunos rabinos entienden el término Seol como el término Sheol, y el Sheol como un cognado de esa expresión semejante a la expresión Sheol en hebreo. Y es interesante porque dice desde las profundidades de Seol. Entonces algunos piensan que va a haber una especie de unión de esas partes, Corea del Norte y Corea del Sur, y que de nuevo volverá, como lo fue históricamente, capital de un mismo Seúl. Y esto es muy probable por todos los acomodos económicos, políticos que se están dando. Por eso dice: cuando veas
la higuera reverdecer y todos los árboles también, porque hay un reacomodo de naciones para que se está fomentando el nuevo orden mundial, que es complejo. Y en ese sentido, es muy probable que sea este personaje el que lance ese misil que aparece en Apocalipsis en el segundo sello. Ahora, otra cosa interesante es que cuando aparecen los ejércitos rojos, porque acuérdense, el caballo, jinete del caballo rojo y los caballos con jinete del caballo rojo, hay un ejército que se le conoce como el ejército rojo, que es el ejército comunista. Si estamos hablando tanto de Corea del Norte, y estamos hablando también de una unión y aún incluso de este personaje, acaso Gog y Magog, y entonces todo el ejército rojo que allí es mencionado, por eso es el caballo rojo, jinete del caballo rojo, porque todo ese ejército rojo, que son los ejércitos comunistas, quiere decir que si se unen, estamos hablando de una cosa impresionante de esto que viene. Delante de nosotros se está haciendo este preparativo. Ahora, ¿por qué razón? ¿A qué obedece todo esto? Todo lo que Zacarías, capítulo 12, versículos 2 al 3 nos dice, que puso a Jerusalén por piedra pesada. Acuérdense de eso que hablamos. Acuérdense de que aquellos que se levanten para dividir, dice, las naciones de la tierra se juntarán, se reunirán para quitar, para dividir o para destruir Jerusalén. Es solo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de estas guerras? Acabar completamente con Israel. Sin embargo, tenemos que también tener presente que esto es súper interesante, porque el 15 de enero del 2017 se reunieron en París, Francia, 70 naciones, sus líderes y 16. El 16 fue la asamblea oficial para poner paz según el Medio Oriente, esas mismas 70 naciones. Es súper interesante. ¿Por qué razón? Cómo se están levantando, preparando el escenario. El 70, estamos hablando de un tiempo tremendo. Sin embargo, el Salmo, recuerden que dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Hay todavía una tolerancia en este periodo, una tolerancia de posiblemente 10 años más. No sabemos el día ni la hora, nadie lo sabe. Sin embargo, una cosa yo sí puedo estar seguro: el que viene está a la puerta y no tardará y pronto aparecerá por cada uno de nosotros. Mi pregunta de siempre: ¿está usted preparado? Si no está preparado, amigo, yo te invito, entrega tu vida a Jesucristo y prepárate, porque el Señor está a la puerta. Que Dios nos bendiga, mis amados.